Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto saludarlos una vez más desde México, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en este ciclo de conferencias para analizar y tratar de entender qué ha estado pasando y cómo se pueden llevar a cabo procesos electorales en medio de una pandemia, qué se le ha exigido a las autoridades electorales, a los partidos políticos y cuáles son los nuevos retos a los que nos enfrentamos. Como veremos en la reunión de hoy, algunos retos derivados de la tecnología y otros retos, por supuesto, derivados de la propia pandemia. El día de hoy, en nuestro tema, nos centraremos propiamente en lo que ha sucedido en las campañas electorales y cómo han tenido que hacerse en condiciones de pandemia para asegurar la salud sanitaria y, por supuesto, también la participación de la ciudadanía en los procesos. Como saben quienes nos escuchan, este es un seminario latinoamericano. Tenemos la suerte de contar hoy con 4 grandes especialistas de 4 países distintos que nos irán planteando qué es lo que ha sucedido en sus países o qué es lo que está sucediendo, como en el caso de México. Me permito presentar a nuestros ponentes, a nuestras ponentes, desde luego, en primer lugar, agradeciéndoles mucho a cada uno de ustedes que hayan aceptado la invitación para este diálogo. Naida Acevedo Medrano, ella es de El Salvador, maestra en Relaciones Internacionales por la Atlantic International University y egresada de la maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Centroamericana de San José Simeón Cañas. Es consultora especializada en políticas públicas y derechos humanos para organizaciones de la sociedad civil, Sistema de Naciones Unidas y Cooperación Internacional, así como pertenece a la red de politólogas No Sin Mujeres. Eduardo Núñez, costarricense, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, ha realizado estudios de posgrado en gestión de proyectos de desarrollo en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, director residente y director del programa regional de National Democratic Institute para Centroamérica. Anteriormente se desempeñó de 2002 a 2006 como coordinador del programa de la Organización de los Estados Americanos sobre valores democráticos y gestión política en Guatemala. Mario Riorda es de Argentina, director en comunicación social con especialidad en asuntos públicos por la Universidad Austral de Argentina. Es presidente de la Comisión de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, ALICE, director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral. Ha participado en más de 140 procesos electorales y asesorado a más de 80 gobiernos en todos los niveles en América Latina en cuestiones de estrategia y comunicación política. Es profesor de posgrado en numerosas universidades públicas y privadas, no solo de América Latina, sino también en España y en Estados Unidos. Y por último, pero no por ello menos importante, Georgina de la Fuente, mexicana, maestra en análisis políticos y medios por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, asesora en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en el Instituto Nacional Electoral. También ella es miembro de la red de politólogas No Sin Mujeres, ha ocupado diversos cargos en el sistema de Naciones Unidas, entre los que destacan la gerencia de proyectos del Programa de Gobernabilidad Democrática en el desarrollo NUD en México, asesorando el desarrollo e implementación de proyectos en temas de elecciones, igualdad de género, participación política de jóvenes y mujeres indígenas, entre otros. Georgina, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Naida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.
Eduardo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un verdadero placer, María. Muchas gracias. Mario, muchísimas gracias también por haber aceptado la invitación. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar a mi colega Flavia Freidenberg. Entre las dos estaremos moderando esta reunión y tomando de quienes nos ven desde Facebook las preguntas del público para poderlas ir contestando. La idea, quienes ya nos acompañaron en la primera sesión, es tener un diálogo ágil con respuestas más o menos cortas de 5 minutos cada uno para poder atender las dos preguntas fundamentales y después abrir a participación del público. Sé que les pedimos un imposible, les pedimos respuestas cortas a preguntas largas, pero yo sé que ustedes pueden y tratarán de resumir lo más importante. Nuestra primera preocupación en la que nos quisimos centrar el día de hoy tiene que ver con las campañas políticas, cómo han venido evolucionando, migrando hacia las redes a través de las TIC, pero no ha desaparecido del todo el contacto físico, la necesidad del meeting, la necesidad de la reunión con la gente de carne y hueso a la que podemos tocar, a la que podemos abrazar, sobre todo los candidatos, por supuesto. Sin embargo, estamos seguros que la pandemia vino a acelerar este proceso. Desde su perspectiva, ¿ustedes creen que este cambio será permanente? ¿Nos quedaremos en campañas prácticamente solo a través de redes y de Internet? ¿Y qué consecuencias creen que tiene en términos tanto positivos como negativos? Como todo en esta vida, seguramente hay ventajas y desventajas. ¿Qué consecuencias encuentran que esto pudiera tener? Naida, tienes el uso de la palabra en primer lugar. Te escuchamos. Muchas gracias, María, a todo el equipo que hace posible este diálogo, a los compañeros y compañeras que nos acompañan también en este panel importante. Mira, pienso que definitivamente es un cambio ya permanente. Lo que ha sucedido es un proceso de aceleración del mismo en función de la misma pandemia, de las mismas condiciones de la pandemia, pero que evidentemente pone también sobre la mesa, sobre el escenario, todo este tema de desigualdades de acceso a tecnología e innovación. Sin embargo, esto también va a tener seguramente no solo ya un proceso de diálogo y debate, sino que también una introducción un poco más acelerada a aquellos sectores en donde no necesariamente el uso de la tecnología, el uso de estos elementos de innovación, lo estamos viendo con temas educativos, entre otras, aún no sucede. Si bien es cierto, se ha acelerado, esta, digamos, aceleración no ha terminado, digamos, de desplazar lo que implica el ejercicio de contacto con la gente. Igual hay otros medios, es decir, tenemos redes sociales como uno de los elementos más inmediatos, digamos, más accesibles, pero también las vallas publicitarias, estos grandes carteles que se ponen sobre todo en carreteras abiertas, amplias, etcétera, y también el contacto con la población que no ha sido, digamos, desplazado en su totalidad. Y aquí es donde seguramente vamos al escenario de las consecuencias a favor y en contra. Por una parte, vemos que aquellos que tienen más acceso económico en el mismo proceso de la contienda podrán tener así mayor acceso a la visibilidad de sus candidatos o elementos potenciales y candidatas también que se estén colocando en la palestra de elecciones, versus aquellos partidos políticos que no tienen o no cuentan con, con ese fondo, digamos, suficiente para poder mostrar, sobre todo en el tema de las vallas publicitarias, menos, digamos, caro o menos o más accesible las redes sociales. Sin embargo, también hay que cotejar en función de ello la particularidad de cada uno de los países.
en El Salvador, que es el lugar en el que estoy y que además es muy sui generis por todo lo que hemos visto en los últimos años y con una comunicación política muy fuerte, después de tener un letargo bastante potente también, lo que encontramos es el posicionamiento no solo de una marca en particular y una figura en particular que ha potenciado o que potenció al punto de la acumulación de poder actualmente, tanto en las legislativas como en las municipales, como en la presidencial en su momento. Esto, evidentemente, la utilización de una marca en redes sociales, en vallas publicitarias, en espacios, colocó en un segundo plano incluso la puesta en agenda de temas específicos de candidaturas o de partidos políticos en particular, colocando en como es centro de la campaña, sea en redes sociales o sea dentro de otros medios que se pudieron haber utilizado, fuerte. Por otra parte, aquellas personas que no tenían acceso, que es un porcentaje importante en El Salvador, que no tuvieron acceso a tecnología, al uso de redes sociales, entre otras, sí tuvo muy de cerca un despliegue del aparato gubernamental, sobre todo a través de políticas públicas dedicadas y destinadas a territorio. En ellos tenemos al uso de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil para la distribución, por ejemplo, de paquetes alimentarios. Esto fue un impacto muy fuerte, muy grande y muy desigual a la hora de generar esta contienda. Son como, digamos, estas consecuencias específicas creadas en el escenario de pandemia en uno de los países de cuarentena más estricta que se tuvo a nivel mundial y que definitivamente se abrió el foco en función no solo de la utilización de redes sociales, sino que también del olfato en la utilización y también la discrecionalidad política de la utilización de otras herramientas de publicidad y de centralización y de atención de posibles electores a las elecciones que estaban a la vuelta de la esquina en este proceso. Estamos hablando de unas elecciones que se celebraron en febrero. Lo dejo hasta acá y vamos a ir viendo por cada uno de los países. Muchísimas gracias, Naida. Desde luego, vamos viendo qué es lo que ha ido sucediendo en toda la región. Bueno, en 4 países que podemos considerar representativos de la región. Imposible invitar a todos los países, pero es algo que vamos tratando de hacer a lo largo del seminario. Eduardo, si nos compartes tu experiencia. Sí, gracias, María, y un placer compartir con las y los colegas de este panel o de esta conversación, para ponerlo más fluido, digamos, ¿no? Menos formal. Efectivamente, estamos en una suerte de voy a utilizar una expresión de un libro que hizo Capella hace muchos años, que se llamaba la transición inconclusa. Bueno, muchas cosas en América Latina vivimos en una casi perpetua transición inconclusa, pero bueno, es una digresión. Creo que en los modos, en los enfoques, en los modos, en las técnicas de hacer campaña, estamos en una transición entre las formas tradicionales de la competencia política, o como dicen los y las mexicanas más frecuentemente, de la contienda electoral, y las nuevas maneras, los nuevos enfoques, las nuevas técnicas que se están utilizando. Pero cuando digo nuevas no significa que empezaron hace un año, sino que en realidad lo que estamos viendo en el contexto de la pandemia, como bien planteaban en los documentos originales con las que nos invitan, lo que hace es acelerar los procesos de transformación derivados de los impactos de la tecnología, no solo en la política, sino en múltiples otras áreas de la realidad social, individual y colectivamente concebida. La pandemia lo que viene es acelerar los procesos de transformación que estamos viendo en múltiples ámbitos. Particularmente uno que me parece que es muy relevante para la política en la forma convencional en que la hemos entendido, que es el llamado fenómeno de la desintermediación. Estamos en una suerte de aceleración del fenómeno de la desintermediación, que lo hemos visto en las finanzas. Ya no vamos al banco, sino que lo hacemos en un app, en el teléfono o en una computadora como estamos ahora. En el comercio, ya no vamos al centro comercial, al supermercado, nos lo traen a la casa. Compramos a la medida, segmentamos nuestros gustos. Lo vemos en la educación, aunque viene un poquito más rezagado que en materia de finanzas y comercio. Ya no tenemos que trasladarnos de país para obtener un título en una universidad.
de cualquier otro país o para dar clases, sino que podemos hacerlo a través de los modos virtuales como este que estamos utilizando. Lo vemos crecientemente en la salud, es un tema que se aceleró en el contexto de la pandemia. Ahora hacemos videoconferencias, citas médicas a través de internet, por ejemplo, ¿verdad? Y de alguna manera, tal vez un poquito más lento, tal vez un poquito más tarde y todavía menos percibible que en otros ámbitos, está llegando a la política. Y antes de la pandemia ya estábamos en esta transición y durante la pandemia se ha acelerado, particularmente por las medidas de respuesta o por las respuestas de política pública que hemos utilizado para enfrentar la crisis de salud que tienen que ver con los mecanismos de distanciamiento social. En el fondo de lo que estamos hablando es de un cambio mucho más profundo que solo el mero uso de redes sociales o el mero uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en las campañas. Estamos en una transición de enfoques y de modos de hacer política y campañas. Tenemos cambios en el escenario. La política tradicional tenía como referencia, como escenario fundamental el territorio. La nueva política, las nuevas campañas que están irrumpiendo se manejan en un espacio mucho más difuso, lo que podríamos llamar la opinión pública o ese espacio mediático difuso donde confluyen múltiples voces, casi siempre de manera desordenada y muchas veces con grados notables de saturación. Estamos también en un cambio en los medios de hacer política. Los medios tradicionales fueron la organización y la movilización. Desarrollábamos nuestros partidos para organizarnos de acuerdo a la división político-administrativa de nuestros países para competir en los territorios y mover físicamente a las personas para llevarlos a votar. Eso es algo que ha venido también en transición. Pasamos de la centralidad organizacional de la política a la centralidad comunicacional de la política. Y entonces pasamos de la organización a la comunicación, de la movilización, digamos, a la digitalización, al uso de los datos para tratar de llegar con mensajes específicos que motiven comportamientos electorales, estructuren preferencias electorales o desestructuren, porque también lo utilizamos en la lógica, digamos, de atacar, ¿verdad? Y también estamos en el contexto de una transición en las herramientas de hacer política. Durante muchos años la herramienta fundamental de la política y las campañas era el discurso. En la nueva dinámica, fundamentalmente a partir del impacto de la televisión, tiene mucho más relevancia las imágenes. La imagen, digamos, lo gráfico, más que el discurso. Los discursos se vuelven más cortos, más constreñidos. Explique en un debate la reforma fiscal en 2 minutos. O explique en un spot publicitario de 20 segundos en qué consiste su política social, ¿verdad? Y etcétera. O sea, estamos en una dinámica notablemente distinta. Pero como bien planteaba María en su introducción y Naida en su primera intervención, no es una transición completa, sino que los partidos, los y las candidatas están en los dos mundos, en las dos realidades, compitiendo en el territorio y en los territorios y movilizando de manera convencional, pero a la vez compitiendo en el espacio, en esa llamada selva comunicacional en la que existimos hoy. Seguimos utilizando el discurso, pero a la vez tendemos a constreñir los discursos y generamos más imágenes, más símbolos. Seguimos organizándonos y movilizando, pero comunicamos e invertimos más dinero en comunicación que en organización. Hay una mutación, una migración de la forma en que se estructuran los presupuestos de las campañas. Entonces, eso plantea un gran desafío a los partidos y a los y las candidatas, y es cómo tener la capacidad de mapear apropiadamente el contexto, los territorios, las dinámicas, las formas en que se estructuran las preferencias electorales o las formas en que las personas buscan manifestar sus intereses a ser representados, tratando de moverse en estos dos mundos, conviviendo en estos dos mundos sin terminar de hacer una transición. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades todavía no terminan de hacer esta transición. Y en ese sentido, y cierro con esto, podemos empezar a ver ciertos efectos, no sé si previsibles o no previsibles, deseados o no deseados, positivos o no, es algo que tendremos que debatir con el tiempo. Pero bueno, es evidente que están cambiando las reglas del debate político, no los debates formales como los que hace el INE en México, los organismos electorales o entes especializados y medios en otros países, no, las reglas del debate, de la deliberación política están cambiando. Tenemos menos tiempo para verbalizar, menos tiempo para expresar. Hay quienes dicen que incluso
hay una suerte de banalización del debate político, precisamente porque tenemos que constreñirnos a formatos cada día más pequeños y más rígidos, ¿verdad? Y segundo también es que otro de los temas que valdría la pena debatir es en qué medida no somos testigos de que esta transición tiende a acentuar la personalización de la política y a diluir o difuminar o no sé, como disolver un poco la dimensión de digamos, la dimensión institucional o la idea del partido institución. Es mucho más fácil, digamos, personalizar la campaña de un individuo, aunque suena evidente, que tratar de vender un proyecto político de un partido. No sé si me explico. Entonces tenemos ahí también algunos efectos en los que tendríamos que profundizar en los próximos tiempos. Gracias, María. Perdón, estaba yo silenciada. Muchísimas gracias. Mario, tienes ahora tú el uso de la palabra. Buenísimo, bueno, muy buenas tardes de aquí desde Argentina. Yo creo que de alguna manera lo que se evidencia es, por un lado, una aceleración de lo digital, pero también concomitantemente una ralentización de lo presencial que no tiende a desaparecer. De alguna manera creo que vamos de un tránsito de campañas mediáticas a hipermediáticas, es decir, híbridas, independientemente de la proporción de uno y otro aspecto. Y de alguna manera el peso de lo digital se transforma en monótono, en menos sorpresivo, y por lo tanto parte de esa monotonía se rompe con algunos niveles mayores de radicalización discursiva, ¿sí? Preferentemente los discursos contraidentitarios, es decir, aquellos discursos que no manifiestan claramente qué representa un espacio, sino que explícitamente se expresan de la dinámica de a qué se oponen, ¿sí? Y en ese sentido, en la realidad latinoamericana, creo que si hubiese una tendencia es la inexistencia o la falta de tendencia propiamente dicha. Y creo que esto podríamos analizarlo a través de dos aspectos. Por un lado, los desafíos en el mundo digital de los organismos electorales propiamente dicho, donde hay, por ejemplo, un dilema comunicativo sumamente interesante que es si posarse sobre la responsabilidad cívica o posarse sobre la responsabilidad sanitaria en esta puja potente en el contexto. Perú, por ejemplo, se ha posado mucho más sobre la responsabilidad sanitaria y convengamos que le ha ido bien. Y por otro lado, ciertos dilemas logísticos que tienen que ver con elección sí o elección no, o elección postergada en todo caso, ¿sí? Argentina ha postergado elecciones, pero ya la había postergado inicialmente República Dominicana, lo postergó en su momento Uruguay, lo postergó Chile, ¿sí? Y es una interesante definición, o desafíos particularmente sobre jornada doble como Chile, o jornada extendida como Perú, ¿sí? O ampliación de cantidad de mesas, que tienen que ver con desafíos logísticos. Pero también hay desafíos interesantes, por un lado, en los dilemas político-comunicativos que tienen los actores partidarios propiamente dicho, ¿no? Uno es sobre si el eje pandémico es central en el debate. Daría la sensación que eso es sí, en tanto y en cuanto los oficialismos hayan tenido posturas de fracaso en la gestión o en todo caso posturas negacionistas. Vale la pena advertir que toda vez que hubo elección presidencial en América, en general en toda América, incluyendo Norteamérica, todos los oficialismos perdieron, ¿sí? Es una dinámica sumamente interesante. Lo segundo, cuando hay particularidad de localización versus o para evitar el contexto macro, a los oficialismos no le ha ido nada mal. La experiencia, independientemente de no tratarse solo de elecciones ejecutivas como Coahuila o Hidalgo, son sumamente interesantes cuando logran aislarse o blindarse del peso o el debate que particularmente en la dinámica pandémica atrae como un imán el eje oficialista preferentemente nacional. El otro elemento sumamente rico e interesante es ese dilema entre un discurso relativamente transversal, yo digo parcialmente no ideologizado, esto no existe, pero digo parcialmente no ideologizado, versus la ideologización, la generación de clivajes dicotómicos explícitos muy potentes o directamente la radicalización. Daría la sensación que en las campañas en general, incluyendo las últimas expresiones y la rareza de la expresión constitucional en Chile, da la sensación que las campañas se vuelven explícitamente movimientos ideológicos, algunos incluso de corte muy radicalizado, e incluso aquellos o aquellas expresiones que no admiten su postura ideológica explícita, también, como antes decía,
se vuelven contraidentitarias respecto de otra postura ideológica explícita que se presenta como un mojón del cual me paro o desde el cual rechazo. Y en esta perspectiva, estos clivajes no siempre son del todo ideológicos, sino que muchas veces están atravesados por clivajes clasistas o clivajes que de alguna manera tienen que ver con privilegiados o no privilegiados. Creo que la generación del debate, particularmente hoy en el caso mexicano, es muy potente en referencia a esto y particularmente por el eje discursivo del propio presidente López Obrador, o incluso las expresiones de, entre comillas, quienes agregadamente resultaron victoriosos en el modelo de elección chilena, me refiero a la convencional constituyente, particularmente en la agrupación de independientes, más izquierdas, más centroizquierdas, que se constituyeron preferentemente en acciones, yo diría, antiélites especialmente. Y por último también un desafío importante que tiene que ver con la puja entre discursos con pura institucionalidad o discursos que empiezan a hacer crujir la institucionalidad existente. Creo que el modelo peruano, donde la izquierda le pega al Jurado Nacional de Elecciones y donde la derecha, al revés, donde la derecha le pega al Jurado Nacional de Elecciones y la izquierda a la Organización Nacional de Procesos Electorales, es una dinámica sumamente interesante, pero ya se vivió en Bolivia hace muy poquito, ¿no? Y por último, un dilema logístico también para los actuales partidarios, que es, lo dijo Eduardo recién, que tiene que ver con un dilema de a dónde invertir, ¿sí? Si invierto en territorialidad y entiéndase logística, movilización, capacidad organizativa o medios, e incluso un subdesafío dentro de esto, que es la inversión dentro del mundo legal, digitalmente hablando, versus el mundo ilegal, digitalmente hablando, que corresponde a la segunda pregunta. Perdón. Muchísimas gracias, Mario, perdón. Vemos que la pandemia vino a acelerar un proceso, pero como habíamos visto cuando entró la radio, bueno, nadie de los que estamos aquí vimos cuando entró la radio a las campañas, pero lo sabemos, lo hemos estudiado, cuando entró la televisión, nunca el desplazamiento es total, siempre hay una suma, un proceso que va acumulando y que va por lo mismo haciendo mucho más complejo. Lo que es cierto es que las redes favorecen en sí mismas, por la misma forma de comunicación, la propia radicalización del discurso, y eso tiene consecuencias muy específicas. Georgina, ahora sí tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, sin duda, entre las diversas novedades que han surgido sobre la manera en que se realizan las campañas en este contexto de la pandemia, el rasgo más destacable en este sentido es la concentración de los esfuerzos de comunicación en las redes sociales y el espacio digital. Y es que el espacio digital y las redes sociales hablamos particularmente, y como ya lo han señalado mis colegas, de publicidad hasta ahora más accesible y hasta cierto punto también menos onerosa. Si bien es cierto que aquí en México y en muchos otros países también los partidos políticos y las candidaturas acceden a financiamiento indirecto del Estado con el acceso a los medios de comunicación sin un costo directo para ellos o mediante subsidios. También lo es que aún los costos de producción de un spot, por ejemplo, son significativos. Ya no hablemos de los costos de los espacios de radio y televisión en aquellos países en donde sí se permite la adquisición de estos espacios. Asimismo, las redes sociales y otros espacios digitales como Google, por ejemplo, ofrecen mediante sus algoritmos un sofisticadísimo esquema de segmentación de audiencias, permitiendo que la publicidad llegue exactamente a quien tiene que llegar, en torno a preferencias, entorno geográfico, ¿no? Sexo, etcétera. Entonces, desde luego, las redes sociales particularmente constituyen plataformas que permiten un acercamiento inédito entre las y los electores y sus representantes o sus candidaturas, y eso desde luego lo podemos destacar como
como un aspecto positivo. Nunca antes habían sido las y los políticos tan accesibles para la ciudadanía, conectando en diversos niveles, desde temas de política pública hasta lo que hicieron para divertirse el fin de semana, sus mascotas, etcétera, ¿no? Ahora, con estas ventajas también vienen algunos retos en términos de comunicación, principalmente para políticos y candidaturas en general, y estos se concentran en la calidad de los contenidos. Por su naturaleza, el contenido en redes sociales, desde luego que debe tener una planeación que permita cierta flexibilidad para poder, desde luego, insertarse en las tendencias, etcétera. Pero desde luego, para que tenga el efecto deseado, también debe ser orgánico y espontáneo. Y quizá personas que se formaron en la política con la rigidez de la planeación, del script, del encuadre que requiere una aparición en medios tradicionales o incluso en eventos de campaña tradicionales, pues se encuentran con mayor dificultad para transmitir autenticidad o espontaneidad en sus mensajes en redes. Y a falta de un equipo que entienda este tipo de contenidos, se corren muchísimos más riesgos, desde luego. Y de ahí surge lo que en México ha predominado en estas campañas, en este proceso electoral particularmente. Los memes, las cuentas de burlas o parodias a las candidaturas que aparecen bailando, tratando de insertarse en esta lógica de manera muy poco acertada, sin conectar realmente con el electorado. En realidad estas tendencias, estos bailes que se han viralizado, se ha pasado así no como resultado de una conexión auténtica con el electorado, sino como una burla, como lo decía. Y eso ha puesto de manifiesto una superficialidad, o comentaba Eduardo, una banalización de las campañas y del contenido, y en general carencia de contenido en torno a las campañas. Ahora, tenemos problemas estructurales tan serios en muchas materias que esta falta de sustancia en las campañas también puede intensificar esta crisis de representación o esta falta de satisfacción con la democracia que ya hemos visto en muchos estudios, al ver que no se discuten los problemas reales que enfrenta la gente día con día, ¿no? Y eso definitivamente es un riesgo muy importante a tomar en cuenta y es un aspecto negativo. Y es que cuando el contenido en redes sociales, en las campañas, no se inserta en una estrategia más amplia de comunicación, ¿no? En donde se puedan insertar los temas de agenda y de política pública, ¿no? Con esta lógica de las redes sociales, pues desde luego que no se va a tener el efecto deseado, ¿no? Ahora, se requiere participar activamente en la conversación para no quedar fuera. Desde luego, lo que necesariamente requiere un equipo especializado en estos canales que pueda generar el contenido en torno a nuestras conversaciones sin dejar de lado los temas de agenda y de política pública con los que se generan conexiones verdaderas con el electorado. Ahora, como ya mencioné, el desarrollo de estrategias de comunicación especializadas para redes campañas políticas ya tomaba fuerza desde antes de la pandemia, lo ha mencionado también María, y esta pandemia vino a acelerar este proceso. Pero ¿qué tenemos en este ciclo electoral o estos ciclos que se han desarrollado en estos meses de pandemia 2020, lo que vamos del 2021, que no se había utilizado en otros ciclos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay de elementos nuevos en temas de redes sociales y de comunicación? Y aquí dedico solamente un momentito para hablar de la irrupción de TikTok como una herramienta clave para atraer el voto en el segmento de votantes más jóvenes. En algunos países más que otros, desde luego, pero TikTok se ha convertido en una plataforma de expresión política, de activismo, de formación ideológica, de transmisión de debates, incluso, que desde luego ha generado muchísimo interés por parte de las campañas políticas, sin tener todavía conocimiento de cuál es la realidad en esta plataforma, y que desde luego ha generado algunos episodios desafortunados en las candidaturas. Ahora, al igual que Twitter, TikTok no permite publicidad política en su plataforma. En este sentido, este es uno de los elementos que ha permitido que los usuarios y las usuarias
encuentren en este espacio algo un poco más auténtico, que permite ediciones que parecieran profesionales casi, con la explotación de elementos musicales y visuales para la creación de contenido sumamente atractivo, donde la creatividad es clave. Y ahí es en donde hemos visto severas fallas por parte de las campañas, al no poder insertar estos temas de política pública. Ahora, si bien es cierto que la juventud es tradicionalmente el sector poblacional con menores tasas de participación, también es cierto que, ya voy a concluir con esto, también la juventud está liderando movimientos sociales de cambio, ¿no? Pienso en el caso de Chile, por ejemplo, y estoy segura que estaremos viendo un poco más en estas plataformas en los ciclos electorales por venir. Muchísimas gracias, Georgina. Es un papel muy ingrato el de ser moderador, pero ni modo. A veces uno lo tiene que aceptar. A ver, la segunda pregunta, bueno, primero quisiera decir, tenemos personas que nos están siguiendo en live, en Facebook Live. Por supuesto, les agradecemos. Ya empezaron a llegar preguntas. Ojalá lleguen muchas más, las estamos recogiendo. Y después de esta segunda ronda, daremos paso a sus preguntas para que también nuestros ponentes, nuestras ponentes del día de hoy nos puedan contestar. La segunda preocupación, de alguna manera, fueron abordándola o tocándola por lo menos por los bordes en esta primera. Lo que quisiéramos platicar un poco, la sugerencia, por supuesto, es, como bien saben, nuestros cuatro participantes, tenemos una regulación latinoamericana. En algunos países hablamos de sobreregulación y en otras creo que ya tenemos más que sobreregulación. Es una cuestión muy exagerada la que hemos tenido, tratando de regular de muchas maneras la equidad en la contienda, que no haya jugadores que puedan hacerse de ventajas indebidas, ya bien sea por el uso de recursos ilícitos, por el uso de participar desde el poder, los partidos que están en el poder, el oficialismo, etcétera. La pregunta que queremos plantear es si desde su perspectiva las redes sociales favorecen o perjudican la equidad en la contienda, de qué manera son accesibles para todo mundo. Hablaron ya de dos cuestiones que me parecen muy importantes: la segmentación del mercado para la propaganda dirigida. Esto tiene que ver desde luego con las cámaras de eco que van generando las propias redes y en donde además, nos guste o no reconocerlos, parece ser que las personas que participamos en redes nos sentimos muy cómodos o cómodas en esa cámara de eco, y si se deberían de regular las redes, las campañas a través de las redes, y qué tan eficaz podría ser esa regulación. ¿Vale la pena intentarlo? ¿Es un esfuerzo en vano? Lo único que nos va a llevar es a la concepción de que hay más trampas todavía. Sí se puede perseguir el dinero que se invierte en las redes, es decir, no es lo mismo que un Twitter personal en donde alguien puede hacerlo sin invertir dinero. Sabemos que los partidos políticos invierten mucho en redes. Un poco nos gustaría que abordáramos alrededor de todos estos temas que desde luego son muy amplios. Volvemos a dar la vuelta en el mismo orden, si les parece. Naida Acevedo, quien es salvadoreña, tienes el uso de la palabra y otra vez mil gracias. Bueno, muchas gracias. Mira, voy a intentar sistematizar en 3 puntos que creo esenciales en este tema, que además de ser apasionante por lo que nos llama con el tema de las regulaciones, creo que también nos convoca desde lo que implica en la vivencia de América Latina en estos tiempos. Vamos a hablar de estos 3 temas en este orden y muy en cápsula, muy a nivel cápsula. Uno tiene que ver con este aspiracional del deber ser,
versus la cultura política. O sea, ¿qué significa esta hiperregulación o regulación existente versus la cultura política? Y también vamos a meter un tercer componente, ojalá brevemente me dé tiempo de desarrollarlo, sobre la calidad de las democracias, porque mucho del reflejo y del cumplimiento del deber ser tiene que ver con la calidad de las democracias, que muy poco nos referimos en función de una con la otra en paralelo. Un segundo tema que sí quiere hacer referencia a la violencia política en redes sociales, o sea, todo el ejercicio de violencia feroz en contra de candidatas de manera particular en redes sociales, y un tercero que sí tiene que ver con este tema de elección de las fórmulas para la elección en las circunscripciones de escaños, sea para las curules en elecciones de parlamentos, asambleas legislativas, etcétera, según sea el caso, o la elección de consejos plurales cuando son subnacionales. No me voy a referir a las ejecutivas porque también tienen su propia dinámica y por tiempo además. En la primera, pienso que lo primero que traemos a colación en nuestro pensamiento es la creación de una ley. Vamos a hacer una ley, ¿no? Entonces, para que la ley tenga cuerpo, tenga eco y tenga cumplimiento, necesita ir de la mano con una cultura política acorde a ese ejercicio de la ley. Y además de ello, una existencia de una institucionalidad que pueda responder a lo que la ley le genera no solo en el ejercicio propio de autoridad dentro de este leviatán que conocemos, sino que también dentro de las facilidades necesarias para que las pueda desarrollar. Entonces, si bien es cierto, es una tentación permanente que tenemos en América Latina, precisamente por esos híbridos que hemos sido, por esa carga autoritaria que ha existido, entre otros elementos, es que la ley va a resolver estos problemas, si se quiere, culturales, de convivencia, de formas de relacionarnos como seres humanos, como sociedades que tenemos, y que no necesariamente decanta ahí. Es muy probable que debamos trabajar mucho más fuerte, mucho más potente el tema de educación cívica, educación política, para entonces tener instrumentos que puedan ser utilizados y para que tengan un ejercicio mucho más eficaz y eficiente, si se quiere, para los cuales son creados. Y, paralelamente, llevar todo un ejercicio de fortalecimiento de la institucionalidad por la misma construcción de utilización del poder que predomina en América Latina, es decir, un poder conformado no solo desde élites económicas, y que debe reconocerse también en esta construcción de repúblicas que fuimos, sino que también con un ideario de colonialidad del poder muy marcada, en donde tiene que ver el sexo de la persona que está optando por el poder, pero también por todo un ejercicio de colocación alrededor de la colonialidad. Vamos a dejarlo por ahí, es una belleza profundizar sobre esto, pero vamos a dejarlo por ahí por ahora. El otro tema tiene que ver con la violencia política, es decir, volvemos otra vez a la existencia de un instrumento de regulación y de la equidad o la búsqueda de espacios menos inequitativos de participación a través de redes sociales. Si somos las mujeres las que logramos un ejercicio equitativo de participación, pero culturalmente hay toda una violencia política ejercida, asumida y legitimada, ¿verdad?, en la sociedad. Entonces, volvemos otra vez, ¿qué es primero? El tango o el cha-cha-cha, ¿no? Entonces pienso que hay que poner mucha atención en función de que podemos a través de legislación generar un espacio equitativo, generar una participación equitativa si se quiere, pero si no se ataca la causa estructural de esa gran asimetría y esa gran desigualdad, lo que estamos haciendo de alguna forma es poner en primera línea a hombres y mujeres en un ejercicio desigual de respuesta, incluso desde la ciudadanía y desde electoras y electores. Y por último me voy a la fórmula que para mí es lo más macabro de todo. Es la fórmula alrededor de las cuales cada uno de los países elige los escaños o los consejos plurales. En el caso de El Salvador, hay una fórmula muy particular que, a pesar de que las mujeres generen un proceso de participación política alto, que tengan, digamos, en un ideario participación suficiente dentro de sus propios planteamientos, agendas, entre otras, no logrará un escaño si no logra los votos suficientes para llegar y colocarse en ese espacio, sino que logra, según la colocación del tipo de voto que se realice,
no solo el candidato de preferencia, sino que lo que el partido igual designe. Como vamos otra vez al ejercicio cultural, creo que descansamos más en este ideario de construcción de colonialidad del poder, en donde, aunque exista una potente participación de una mujer, es muy probable que lo que haga es el ejercicio de campaña para un hombre con determinadas características. Me quedo por acá con el tema de regulaciones y pues listo, sigamos con la plática. Muchísimas gracias, Naida. Ahora le daría yo la palabra a Eduardo Núñez. Como dije al principio, él es costarricense de nacimiento y guatemalteco de corazón. Tiene mucha experiencia en el sistema político guatemalteco, por eso es que lo digo. No, por supuesto, no quiero decir que no ame a Costa Rica también, pero mucho su experiencia allí está. Por favor, Eduardo. Adelante. Sí. Bueno, gracias de nuevo. Y miren, efectivamente, como cualquier otro ámbito que influye, digamos, en las condiciones objetivas o subjetivas en las cuales se desarrolla una campaña electoral, las redes impactan naturalmente las condiciones de equidad. Y posiblemente pues introducen algunos elementos relativamente nuevos de cómo, digamos, desafiar, o cómo plantearnos desafíos en términos de equidad. Y eso ha abierto ciertamente también un largo debate sobre cómo regularlas. Se debe regular las campañas en redes sociales de la misma manera que se regulan las campañas en medios de comunicación. Se debe de garantizar, por ejemplo, como en el caso de varios países de la región, México es uno, Guatemala más recientemente, ahora que María me recordaba esa, digamos, afinidad territorial y el cariño histórico que tengo por Guatemala, país al que quiero y en el que vivo desde hace muchos años, en términos de garantizar acceso equitativo de los distintos partidos o contendientes electorales, digamos, a las posibilidades de hacer campaña en medios tradicionales o medios digitales, etcétera. Y en términos generales tendría que decirle que es una de las áreas, y bueno, por supuesto ustedes en el observatorio lo saben, hacen el mejor tracking de reformas electorales y políticas en la región y de los mejores que hay a nivel general. Ustedes saben bien que es uno de los grandes temas, digamos, complicados de abordar y en donde construir acuerdos normativos sobre cómo abordarlo es particularmente difícil. Hay una creciente demanda de regulación, pero muy poco acuerdo sobre cómo abordar la regulación. Y es que las redes se plantean desafíos importantes. Uno, el desafío de la extraterritorialidad. ¿Cómo se regula en legislaciones nacionales el acceso a plataformas de carácter global? ¿Verdad? Eso es un primer desafío. ¿Cómo regulás cuando los servidores que emiten los mensajes están colocados en 4, 5, 6 o 7 países en el mundo? Y además conectados en redes donde te cuesta mucho saber a final de cuentas cuál es el servidor de origen, porque además hay todo un sistema para evadir, digamos, la posibilidad de hacer un seguimiento, un tracking efectivo de dónde están emergiendo o surgiendo los mensajes. Te plantea también desafíos desde la perspectiva de cómo, digamos, regular o cómo diferenciar de manera efectiva y tangible cuando son cuentas personales de candidatos, candidatas o personas que quieren influenciar en la política o emitir una opinión política, que es absolutamente legítimo, y cuando son trolls, cuando son robotcitos, digamos, ¿verdad? Que se encargan de generar información sistemática, etcétera. O sea, plantean desafíos muy complejos que creo que con el tiempo, conforme vayamos desentrañando la dinámica y la lógica en la que se desarrollan las campañas electorales en las redes, pues vamos a poder ir abordándolo. Pero en términos generales tendría que decir, respondiendo directamente, que sí es un desafío regular, es un desafío que está planteado. Hay una creciente demanda de los partidos, hay una dualidad, como siempre. Queremos regulaciones desde los partidos demandan regulación y los candidatos y las candidatas demandan regulación, pero si tienen los recursos, creo que lo decía Naida o no recuerdo, o Georgina antes,
pues por supuesto prefieren que no haya regulación porque pueden utilizarlos extensivamente, ¿va? Entonces, a final de cuentas, hay como esa típica dualidad de la política hacia las regulaciones que los mismos política tiene que producir. Frente a las limitaciones en materia de regulación, ha surgido, digamos, las iniciativas de autorregulación o los procesos orientados a llegar a ciertos acuerdos entre las autoridades electorales y las grandes empresas de redes sociales. El caso del INE mexicano es uno de los casos de acuerdos más tempranos en la experiencia en América Latina, entre autoridades electorales y Facebook, Google, Twitter, etcétera, ¿no? Panamá innovó en las últimas elecciones introduciendo una idea de un pacto digital, en donde empresas, instituciones, candidatos y candidatas y la autoridad electoral se comprometieron a tratar de respetar ciertos principios. Los llamados pactos éticos, los pactos éticos digitales son como la versión, digamos, digitalizada de los famosos pactos éticos, en donde tratábamos que los políticos se portaran razonablemente bien, los políticos y las políticas no se agredieran o no hicieran campañas negativas. Entonces, hay ciertos esfuerzos por la vía de la autorregulación que vale la pena explorar y pareciera haber una creciente, aunque todavía limitada disposición de las grandes empresas a ayudar para mitigar particularmente las narrativas de odio, las narrativas que hacen invitación a los recursos de la violencia, etcétera, que están presentes, digamos, en mucha del estado anímico que se refleja en las redes sociales. Pero si hay un problema de regulación, hay un impacto naturalmente sobre la equidad y me parece que Naida introducía un elemento que merece reflexión. Uno de los impactos más notables tiene que ver en la forma marcadamente diferente en la cual las candidatas son percibidas, tratadas, digamos, en campañas electorales en relación con los hombres. Es notable. Nosotros acabamos de hacer un ejercicio pequeñito en El Salvador con una organización que se llama Andrisas, en donde hicimos un esfuerzo de monitoreo digamos, de campañas de mujeres en redes sociales y las comparamos con las campañas de los hombres. Luego también hicimos un poco de tracking del comportamiento de los medios tradicionales y es notablemente contrastante la forma en que las mujeres candidatas son tratadas en redes sociales, las formas en que son evaluadas, las formas en que son valoradas o más aún las formas en que son denostadas, ¿verdad? Desde su apariencia hasta su forma de pensar o forma de manifestarse, a la ratificación de ciertos patrones sobre los roles sociales a los que las mujeres tienen que estar circunscritas o asignadas. Es muy notable, estamos por sacar el informe, espero podérselos compartir. Es una experiencia acotada, pero me parece que nos da una pista de cosas que tenemos que empezar, sin lugar a dudas, a explorar. Ahora bien, un elemento, con esto cierro, que tenemos que me parece que es interesante, es que es cada día más evidente que fundamentalmente en el ámbito de redes sociales, el uso de los datos, del análisis de datos, de la ciencia de datos, se está convirtiendo en un tema central. Bueno, en el contexto de Naida, la forma en que el señor presidente, don Nayib Bukele, no solo manejó sus campañas electorales o la de su partido de cara a las elecciones legislativas recientemente pasadas, pero también en la que maneja la comunicación del gobierno, te dice mucho fundamentalmente de manejo de datos. La gente se imagina que a lo mejor él está ahí tuiteando entretenido, de manera absolutamente espontánea, pero ahí no hay espontaneidad. Ahí hay narrativas claramente construidas, mensajes dirigidos a segmentos específicos, diferenciados, que saben estimular. En el caso del presidente, pues en muy buena medida logró captar y canalizar el enojo social o la ira social o la insatisfacción social acumulada. Algo que no es exclusivo de El Salvador, sino que lo vemos en otros países. Entonces, estamos ante un desafío importante que igual planteo y cierro, María. La regulación sí va a tener un límite. O sea, va a ser muy difícil que podamos regular en toda su dimensión el tema de redes sociales. Y le cito un caso a la mexicana para pasar la palabra. A lo mejor luego Georgina se puede referir a eso. ¿Cómo regular el papel que cumple la esposa del candidato a gobernador Samuel García, que es un influencer, Mariana Rodríguez, previo a que el señor decida entrar en política, y que de pronto todo lo que ella comunique
puede ser valorado, percibido o no como parte de la campaña de su esposo. ¿Merece ser regulada la actividad de ella? Si anuncia un producto, si se presenta en un centro comercial, si hace esto, ¿dónde comienza la campaña? ¿Dónde termina la campaña? Bueno, eso que está ahí tiene relación en Costa Rica, muy brevemente, con un candidato que acaba de lanzar su campaña de cara a las próximas elecciones de febrero del año entrante, en donde evidentemente contrató más o menos a 10 influencers locales que empezaron a generar una campaña de expectativa para el lanzamiento de él. ¿Se tiene que regular esos influencers? Ahí sí es evidente que están siendo contratados, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo manejamos esa transición de lo privado a lo público, del ámbito estrictamente personal a lo político? Creo que es algo que merece mucha reflexión y mucho cuidado para no incurrir en reformas regulatorias que pudieran también restringir ámbitos más allá de los deseables en materia de condiciones de equidad en la contienda electoral. Perdón que me extendí, María. Como dice Mayda, cuesta mucho, porque el tema está muy bonito, entonces uno se emociona. Mil disculpas. El tema está muy bonito y además conforme vamos adentrando, vamos viendo que las preguntas eran largas, pero de alguna manera sencillas, y las respuestas necesariamente son complejas y dejan ver la complejidad del tema. Mario, ahora le daría yo la palabra a Mario Riorda, para quienes se conectaron un poquito más tarde. Él nos acompaña desde Argentina y también es un especialista en estos temas. Mario, adelante, por favor. Bueno, buenísimo. Creo que a esta altura ya sabemos que las redes no son todos, pero una de las grandes, yo diría, de los grandes interrogantes es reconocer si todo impacta en las redes, ¿no? Sobre todo para pensar en un criterio regulacionista tan intenso. Y la primera afirmación es que, de alguna manera, la inversión o el trabajo de gestión en redes es imposible regular sin acuerdos con los grandes medios digitales. Lo curioso es que en los grandes medios digitales, o a los grandes medios digitales, no les gusta que los regulen, sino que su preferencia es la autorregulación. Por lo tanto, independientemente de la puja o la tensión que los organismos electorales o particularmente los propios gobiernos o los sistemas políticos tengan contra ellos, dependen de un criterio de buena voluntad o de excesos que realmente sean demasiado potentes para que esa autorregulación llegue a buen puerto. El segundo elemento, que sobre todo por yo diría, algunos episodios mexicanos de estos días, es demasiado empírico el proceso electoral de México para esto que quiero afirmar, y es que los grandes medios son los principales responsables de romper con la equidad electoral, ¿sí? Y no me refiero tan solo a procesos hasta graciosos o tragicómicos, como particularmente la retirada de 3 candidaturas en el debate de Nueva León, ¿sí? Donde le dejaron a Samuel y su ego debatiendo solos. Pero independientemente de esto, creo que el informe McBride, que lleva décadas, hoy se hace igual de vigente en esta realidad e incluso se queda corto con la simetría del rol de los medios en las contiendas electorales. Vale ver lo que sucede en Perú, vale ver lo que sucedió en Chile, vale ver lo que sucedió en Bolivia o en Ecuador incluso, para tener un ejemplo muy acabado de una simetría de medios jugando a favor de determinados candidatos y además claramente de determinadas ideologías, obviamente no a favor de la izquierda. En tercer lugar, los oficialismos generan condiciones de cancha inclinada a cada rato. Y este fenómeno realmente es muy potente. Lo veíamos recién cuando Naida contaba lo de El Salvador, incluso en expresiones que puedan ser menor comparativamente, como por ejemplo las polémicas en torno a si las mañaneras inciden o no en la equidad electoral en el juego presidencial, allí donde está prohibido. Y entonces eso también es un elemento importante. Hay sobrada capacidad empírica para demostrar que los oficialismos jugando sí inciden a favor de determinado candidato, aunque no sean determinantes. El cuarto elemento es que los organismos electorales, más allá de que no todos los países tienen un INE tan potente en términos de recursos, no tienen garras ni dientes suficientes para poder controlar lo que deciden regular. Es más, muchísimos organismos electorales, especialmente en toda América Latina, América Central y la América Andina, literalmente son organismos analógicos, con una estructura de pensamiento y funcionamiento analógico donde ni siquiera tienen redes propias, por lo tanto ni imaginan, ni conocen, ni pueden, salvo ejercicio de subcontratación a terceros privados,
garantizar un proceso de regulación más o menos digno. Casi siempre, el ejercicio de regulación, cuando no se da a través de acuerdos con medios digitales, generalmente ese ejercicio de regulación es ex post, vía declaraciones juradas de ingresos o de prácticas o sobre cuentas oficiales, y no se tiene en cuenta todo el ecosistema inorgánico no oficial que está atrás, abajo o al lado o en cualquier lugar, pero básicamente no en el mundo oficial. Lo que recién planteaban respecto a influencer es una puntita de ese iceberg gigante. Y lo último es que la inversión no es solo publicidad. Y en esto quiero ser contundente porque la evidencia es abrumadora. La movilización digital a escala industrial llevó 2 años preelectoral y 6 años ya cuando fue, perdón, y 3 años cuando fue oficialismo, por ejemplo, al oficialismo en Argentina, para crear un ejercicio de voluntariado a través de movilización digital con aproximadamente 200.000 a 300.000 personas que se movilizaban en un ejercicio que no estaba prácticamente visible en las redes y sí muy subterráneamente gestionado a través de dashboard o plataformas específicas. Algo similar pasó en Brasil, en una articulación con una inversión donde se dio básicamente inversión del sector conservador evangélico, mayormente capitales norteamericanos, creando nuevos medios de comunicación y en una articulación con organizaciones inicialmente evangélicas, no solamente ellos, que propalaron masivamente esa inversión. No fue inversión en redes, fue un ejercicio de inversión en medios digitales, ¿sí? No en redes, y luego en WhatsApp con la dificultad de la trazabilidad en términos de control y regulación en esa plataforma en particular, ¿sí? Pero además tampoco hay que creer que las redes son todos. Y con esto cierro con 2 ejemplos muy claros y contundentes de estos días. Un dato que es de color, pero es gigante para entender el peso: solo 38 de los 155 convencionales constituyentes electos en Chile tenían Twitter. Básicamente una estructura de movilización callejera, una estructura de movilización ni siquiera de característica industrial como los ejemplos que antes mencionaba. O por ejemplo, el otro dato lo muestra Perú. El mayor porcentaje de victoria de Castillo fue básicamente en Perú, donde no hubo redes sociales, donde incluso en algunos lugares ni siquiera había señal. Esto es Latinoamérica y esto también sucede independientemente de las redes, que han venido para quedarse, pero creo que la respuesta se responde por sí solo. No todo es redes sociales en un proceso electoral. Muchísimas gracias, Mario. Desde luego, muy retadoras todas sus respuestas. Creo que necesitaríamos como un semestre para profundizar en estos temas. Y lo digo en serio, yo creo que hay que pensarlo. Georgina, ella es mexicana, Georgina de la Fuente, para quienes se sintonizaron tarde. Ella es mexicana y trabaja en el INE, pero tiene mucha formación propiamente en todo lo que es los procesos electorales, las campañas y las políticas públicas electorales. Adelante, Georgina. Gracias, María. Yo creo que uno de los principales retos que enfrentamos en torno a campañas en el entorno digital, si hablamos de inequidad en la contienda, es definitivamente la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ya lo mencionaba Naida, lo mencionó también Eduardo, y es que desde luego que si bien tanto hombres como mujeres son sujetos de ataques en línea, a diferencia de los hombres, los ataques que enfrentan las mujeres políticas en el ámbito de las redes se encuadran en elementos de misoginia y de sexismo que resaltan roles de género tradicionales, su apariencia física, su relación con otros hombres y desde luego su vida sexual, ¿no? Y por ello las mujeres sufren un impacto diferenciado, pues no solamente estos ataques de desinformación afectan la percepción del electorado, que tiene el electorado sobre ellas, sino que eso también merma su efectividad y su posicionamiento en encuestas. Y además, pues desde luego se afecta su seguridad física, emocional y psicológica. Y ello repercute directamente en la integridad de nuestras elecciones y la calidad de nuestra democracia. Estamos hablando de que se restringe el ejercicio pleno de derechos políticos de nada menos que la mitad de quienes participan en los procesos electorales y buena parte de quienes ejercen un cargo público.
Ahora, esto no es solamente, no se limita a nuestros países latinoamericanos, esta es una tendencia mundial y tan es así que fue un tema central ahora en la última sesión en el mes de marzo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU. Una de las recomendaciones principales a raíz de esta cumbre es el reconocimiento de los efectos perjudiciales en la equidad, precisamente en las contiendas electorales, de la violencia contra las mujeres y también líderes que participan en la vida pública en contextos digitales, particularmente en las redes sociales. Hay datos aterradores de una investigadora italiana, Luchina Di Mecco, que dio en esta cumbre que sugieren que el 96% de todos los deepfakes, estos materiales, fotos y videos con superposición de las caras de otras personas, el 96% de todo este material que circula en Internet muestran a mujeres líderes en actos pornográficos no consensuados. Y eso me parece brutal. Ahora, para dar un poco algunos datos de lo que pasa en México en este sentido, por ejemplo, en el proceso electoral federal de 2018, la colectiva Luchadoras registró un total de 85 agresiones asociadas a las tecnologías en contra de 62 candidatas en 24 entidades, solo durante los meses de mayo y junio. Y esta cifra incluye solamente agresiones denunciadas públicamente, ya sean medios de comunicación o alguna de las instancias competentes para atender y sancionar violencia política contra las mujeres. Pero también, por otro lado, el propio INE hace un monitoreo de redes sociales. Durante el 2019, que hubo elecciones en 6 entidades en las que se disputaron 148 cargos de elección popular, el INE documentó 6 formas de violencia en contra de candidatas en redes sociales: la calumnia, el desprestigio, la invisibilización, la denigración, ofensas y misoginias. Desde luego, la agresión más común en estas plataformas, solamente en la etapa de campaña, entre el 30 de marzo y el 30 de junio, fue el desprestigio, con mensajes relacionados a la ausencia de méritos para ser candidatas, para desempeñarse en un cargo público o para presentar propuestas razonables. También se encontró que por cada 10 mensajes alusivos a las candidatas con estereotipos de género en redes sociales, 4.5 de ellos las presentaron como objetos sexuales, con menciones explícitas sobre su cuerpo, su relación de amantes o de novias de alguien más, haciendo referencia a un presunto intercambio de favores sexuales para la obtención de un cargo público, etc. Los datos son brutales. Ahora, afortunadamente aquí en México, desde el año pasado ya se tiene una reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y tenemos una definición clara en la ley sobre lo que constituye violencia política y las conductas específicas a través de las cuales se expresa. A partir de ello, tenemos datos en el INE, por ejemplo, que desde el 14 de abril del 2020, que fue cuando se publicó esta reforma, al 21 de abril de este año, se han presentado 73 quejas ante el INE o denuncias en esta materia por parte de funcionarias públicas, precandidatas, candidatas, etc. Desde luego, el INE no es competente para atender todas estas 73 quejas, pero lo que sí tenemos es que el 32% de ellas tienen que ver con publicaciones en redes sociales ofensivas, discriminatorias o engañosas. Y adicionalmente, de los procedimientos especiales sancionadores que se encuentran en sustanciación, desde luego por quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres, después de que se publicó la reforma, el 55% de estas se encuentra relacionado con publicaciones en redes sociales presuntamente calumniosas, predominantemente en Facebook. Y desde luego esto se relaciona también con otro riesgo importante de la concentración de las campañas en el ámbito digital, que son las noticias falsas y la desinformación. Desde luego, afortunadamente hay muchas iniciativas de la ciudadanía y de la sociedad civil que se han encargado de verificar información, pero también, y ya lo mencionaba Eduardo, se deben reconocer iniciativas de las propias empresas de redes sociales a partir de acuerdos con las autoridades electorales. El propio Facebook, por ejemplo, inició a realizar modificaciones en sus políticas a partir de las elecciones de 2016 en Estados Unidos
con este escándalo de Cambridge Analytica, que hizo uso indebido de datos personales. Y esto sí, y aquí sí me gustaría enfatizar en la importancia de generar mayores exigencias a las empresas de redes sociales antes de irnos por la tentación de la regulación. Luego hablamos mucho aquí en México del barroco electoral, y entonces aquí, por eso en este sentido, a mí me gustaría más irme por este lado, ¿no? De estos acuerdos que ya también resaltaba Eduardo, por ejemplo, entre autoridades y empresas, ¿no? Ahora para la elección de 2021, con el INE, se establecieron acuerdos y el propio Facebook estableció un centro de operaciones de elecciones integrado por un equipo multidisciplinario conformado por personas científicas de datos, ingenieras, especialistas en contenido, que va a estar activo durante el proceso electoral aquí en México, con el objetivo de atender y prevenir en tiempo real abusos como la desinformación, el discurso de odio y cualquier otra acción encaminada para suprimir el voto, ¿no? Yo por aquí la dejaría, si tenemos tiempo, después ahora en las preguntas podemos abordar el tema que sugirió Mario y también lo tocó Eduardo respecto a parejas influencers y lo que sucede en la elección de Nuevo León. Bueno, yo ahora le pasaría la estafeta de la moderación a Flavia, que ha estado muy pendiente de las redes y las preguntas de Facebook. Tenemos 20 minutitos y creo que como 1000 preguntas, no tanto, pero casi. Entonces, Flavia, ahora sí que tú tienes las preguntas y nos quedaría pues una ronda para cada quien como final para que contesten lo que se pueda o lo que se quiera de las preguntas que ahora nos leerá Flavia del público y que tanto agradecemos. Pues sí, María, ha sido muy interesante la conversación y hemos estado más o menos en unas 60 personas, un poquito más en algunos momentos, que nos han seguido a través del Facebook y han sido muy activas y muy participativas. Y creo que las preguntas que nos han llegado se pueden como articular en 3 grupos. Espero no ser muy limitante a la riqueza de esas preguntas, pero hay un primer hilo conductor de las diversos interrogantes que nos llegaron, que tienen que ver con la regulación de las redes, con el hecho de si existen mecanismos para fiscalizar la publicidad en redes sociales, si ustedes conocen experiencias en ese sentido y las pueden compartir. Hay un segundo grupo de preguntas que de alguna manera tienen que ver con si ir camino hacia la digitalización de las campañas en la contienda tiene que ver con una mayor personalización de la política, con un reflejo de la crisis de representación política que viven las democracias y cómo esto se vincula con algo que dijo Geo y que generó bastante polémica en el Face, que tiene que ver con la banalización de la política y el uso de algunas redes que tenderían a tener, por lo que se pudo entender, ¿no? Quizás lo quieras precisar, no sé, más tendencia a una superficialidad que en contenidos programáticos específicos, y un tercer eje de preguntas que sería interesante profundizar si tienen interés, tiene que ver con la presencia o no de ciudadanías digitales. Es quizás una pregunta más teórica, pero me parece oportuna llamarla la atención, y de este modo quiero agradecer y espero haber sido respetuosa del tipo de preguntas que nos hicieron con Arturo Peralta, con Marco Antonio Pérez desde Colombia. Arturo está aquí en México, con Daniela Flores, si no me equivoco, con Jorge Saldana Ramírez desde Perú, que él es periodista del diario La República, con Maino Rodríguez Vivas, con Karen Estrada desde El Salvador, con César Soto desde aquí, desde México. Entonces creo que hay un interesante espacio
Y si les parece, en vez de decir quién va, si la pregunta es quién levanta la mano primero y tiene ganas de contestar, para que sea más rápido y sutil. Creo que tenemos unos minutitos para cada uno. Geo, te veo ahí como, ¿sí? Vale, ahí vas. Sí, a ver, respecto de mecanismos para fiscalizar la publicidad en redes sociales, yo creo que es posible, desde luego, es indispensable que las candidaturas, desde luego, reporten los gastos que hacen para publicidad en redes sociales. Y también hay mecanismos, y también aquí insisto en en la utilidad de generar acuerdos o convenios de colaboración con las propias empresas de redes sociales, ¿no? Que es también que las autoridades fiscalizadoras, en el caso de México, el INE, acude muy frecuentemente a Facebook y a las empresas de redes sociales para corroborar lo que las propias candidaturas reportan en sus informes de fiscalización, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ahí yo veo una virtud más de generar estos acuerdos y estos convenios. Desde luego que estamos hablando de publicidad pagada. Es otro tema completamente las propias publicaciones que se hacen en Facebook por los propios candidatos o por gente de las campañas de los candidatos. Y ahí es un poquito, digamos, un poquito más complicado. Hablábamos ya de la pareja de uno de los candidatos que es influencer, que bueno, estamos hablando que es la pareja del candidato, es una relación personal directa, y si bien seguramente esta persona cobra por menciones en redes sociales, lo cierto es que también yo no consideraría que el camino correcto, si queremos hablar de mayor equidad y hablar sí, mayor equidad en la contienda, que el camino sea silenciar a una mujer o a una persona por las publicaciones que hacen en redes sociales. Yo creo que ese camino sería un poquito más delicado. Ahora, para aclarar mi punto de la superficialidad de la política que se ha puesto de manifiesto, particularmente en este proceso electoral en México, yo lo veo mucho más pronunciado. Y es a lo que me refería, que no hay pareciera que no está generalizado este entendimiento pleno respecto al uso de las redes sociales con el objetivo de promover una candidatura, ¿no? La manera que una candidatura se puede promover en redes. Y entonces no se ha logrado, por la gran mayoría de las candidaturas, desde luego hay quienes lo hacen muy bien, empatar temas de agenda o de política pública con esta agenda de las redes sociales. Y entonces las redes sociales se han utilizado un poco más para difundir ataques o difundir estos materiales en contra de otras candidaturas, ¿no? O desde luego promover bailes que no se insertan en ninguna agenda programática. Y en ese sentido, desde luego, y como lo mencioné en mi intervención, aquí el gran riesgo o el gran aspecto negativo es contribuir a esta crisis de representación y a la superficialidad de las campañas sin contenido, sin sustancia, que desde luego también eso genera desmotivación para acudir a votar, y eso es un gran problema, ¿no? Eso por un lado. Yo dejaría hasta aquí mi participación para darle la palabra a mis colegas. Gracias, Geo. Antes de darle la palabra a quien quisiera, llega otra pregunta que me parece muy importante, porque hay una experiencia en Panamá del Tribunal Electoral que hizo el gran pacto ético sobre uso de redes, y entonces Luis González dice: sí es correcto que se firmó el pacto ético en temas de redes sociales en Panamá, pero también hubo una campaña sucia o negativa, muy desigual, porque los partidos políticos grandes y millonarios tenían call center dedicados a esa labor antiética. La pregunta es si realmente creen que la solución es hacer una regulación en el derecho internacional electoral, empresas-estado, si el impacto de las campañas en las redes tiene limitación para la gente. Le felicita por el conversatorio y dice que es muy ilustrador. Entonces, ¿a quién le doy la palabra?
Naida, sí, tienes la voz. Sí, gracias Flavia. Y gracias a todas y todos los que han estado participando. Pienso que son justamente temas que nos llaman al debate. A mí me gustaría también colocar otra arista en torno a esto. Bueno, con el tema de regulación de las redes, de regulación de todos estos mecanismos de los que hemos estado hablando, sí coincido mucho con lo que dice Mario, en dos sentidos. Uno, que hay una tendencia, es decir, la tendencia más fuerte en el continente y a nivel mundial, o sea, esto ya al fin y al cabo desde la desregulación de la economía empezó a ser uno de los instrumentos mucho más fuertes, son estas autorregulaciones en función de la utilización de los medios, mucho antes incluso de la digitalización de los mismos o de la existencia de las redes sociales. Estos famosos autorregulaciones ya eran un mecanismo de blindaje, entre comillas, entre estas grandes relaciones que existen en el poder, en el ejercicio propio del poder. El poder al fin y al cabo tiene que ver con eso, con un ejercicio de poder incidir o influir en decisión final, y estos procesos abiertos y que tienen al fin y al cabo intereses determinados. Eso hay que comprenderlo. Detrás de esto hay intereses marcados, hay intereses determinados que generarán toda la pelea del caso en función de todo el aparataje de poder existente para no permitir que se generen algunas decisiones que vayan contrarias a sus intereses últimos. En cuanto al tema de la digitalización de campañas centradas y que además pueden ser causa o consecuencia de la crisis de representatividad política, a mí me gustaría traer a colación un ejemplo y me gustaría tomar la figura que también comentó Mario, y que tiene que ver con darle la dimensión del caso a las redes sociales, con darle el espacio del caso a las redes sociales. Una de las grandes trampas que tenemos precisamente a nivel mundial ahorita es esa sobredimensión de las redes sociales y esa sobredimensión de la individualidad sobre lo colectivo. Hay un caso muy particular, que en este caso sería una digitalización de campaña, no desde la personalización, sino que desde la colectividad, y es este famoso Anonymous. O sea, en Anonymous somos todas y todos. Y eso no tiene que ver con la personalización en sí, sino que, digamos, la colectividad. Los seres humanos somos seres sociales, colectivos, y nuestra comunicación también pasa por ello, y está sucediendo, pienso, un retroceso en función de esta lógica. Entonces, abramos un poquito esta rendija, dejémosla colocada, porque creo que valdría la pena también hablar de las redes sociales, de la comunicación digital desde esa perspectiva. Y eso me lleva en un hilo conductor al tema de las ciudadanías digitales, ¿verdad? Se oye elegante, se oye bonito, pero realmente, o sea, en estos ejercicios de cemento identitario, vamos a poner varios ejemplos. Los jugadores de fútbol y las jugadoras en sus equipos suelen juntarse en círculo antes de salir al partido. Quien practique cualquier religión seguramente suele llegar a ese espacio comunitario antes de retirarse a sus actividades cotidianas. Todos estos diálogos construidos en colectivo han sido fundamentales en la misma evolución del ser humano, ¿no? Entonces, pienso que las ciudadanías digitales, si bien es cierto, son una opción dentro de este tránsito y de esta utilización de redes sociales, entre otras, no pueden en algún momento o no deberán en algún momento sustituir este ejercicio de sociedad que es, digamos, es como el blanco perfecto sobre el cual ahora muchas tendencias están colocando su ojo a efecto de un ejercicio de poder potente. La colectividad, las ciudadanías, entre otras, deben de entenderse en ese ejercicio colectivo y comunitario. Y muchas veces las redes tienen la dimensión que tienen. Las redes sociales deberán de comprenderse también en la dimensión que deben de tener, y muchas veces las colocamos en el centro porque la intencionalidad de quienes las crean es esa precisamente. Está para el debate y creo que vale mucho la pena traerlo a colación. Me quedo por acá. Me encantó muchísimo tu comentario, Naida, porque me has hecho pensar en cómo Twitter
ha creado estos espacios comunitarios de diálogo, los space, que son nuevos en las últimas semanas, y a mí bueno, María sabe que estoy fascinada con eso, estoy como alucinada, porque una de mis preocupaciones siempre ha sido poder estar en diálogo con gente diversa, con gente que uno no conoce, y hablar de política. Y en los spaces de Twitter, que yo llegué a ellos por el Paro Nacional de Colombia, y de pronto me encontré en medio de un espacio donde había gente que estaba en el medio de la manifestación en Cali, y la gente iba contando lo que iba pasando en tiempo real, y luego lo que pasó con la Asamblea Nacional de Ecuador, y yo sin moverme de México podía estar escuchando a gente con visiones distintas, que no eran los mismos siempre que están en los medios tradicionales o que tienen acceso a decir sus ideas. Que no eran los reporteros. No eran los reporteros. Luego ya ahora yo ya me estoy dando cuenta que las y los reporteros están tomando los espacios, ¿no? También es eso. Pero yo estoy huyendo de eso, yo estoy yendo a escuchar a otra gente. Entonces, son ciudadanías digitales que no necesariamente tienen que ser individuales, pueden construir comunidad, y quizá las redes están yendo hasta ahí. Lo dejo como para pensar, ¿no? Chicos, ¿quién se anima? Eduardo, tienes la voz. Rápidamente, algunas reacciones. Sobre el tema de la regulación, autorregulación, que ya se planteaba en las preguntas y lo comentábamos recientemente, yo creo que tenemos que dejar de ver que es una u otra. En realidad, la lección aprendida en materia de reformas es que se requiere marcos normativos que normalmente lo que hacen es regular prácticas que cuando las logramos regular ya mutaron. O sea, casi siempre el marco normativo identifica un problema, lo trata de regular, cuando lo regula, la política migró. Ese es como el perro persiguiéndose la cola. Ese es un fenómeno muy recurrente. Casi siempre lo que logramos regular, ya finalmente ha evolucionado a otra cosa. Nos pasa mucho en materia de financiamiento político, donde es más evidente. Cuando logramos pescar una manera en que los partidos se financian y la regulamos, ya la cambiaron. Entonces, ese es un tema. Por eso es que tenemos que balancear para no generar marcos regulatorios excesivamente pesados, excesivamente rígidos, que lo que hacen es convertirse en un desafío, para decirlo en positivo, de aplicación. O sea, generamos marcos regulatorios que al final no pueden ser aplicados porque se volvieron en sí mismos extremadamente complejos. Para regular la dinámica de las campañas electorales y la fluidez de la vida de los partidos y las relaciones entre los partidos, que normalmente es mucho más dinámica que lo que podemos ver o tratar de reflejar a nivel de una norma. Entonces yo creo que entre regulación y autorregulación es más un continuum, ¿verdad? En donde tenemos que ir tratando de estimular en el ámbito regulatorio la dimensión formal o la dimensión normativo-institucional de la política, y por la vía de la autorregulación tratar de generar ciertos incentivos para encauzar comportamientos políticos prácticos que difícilmente la ley va a poder regular. Por supuesto, lo que señalaba el colega sobre Panamá es cierto, se firma un pacto ético digital, pero los partidos siguen haciendo campañas, pero en Guatemala se han firmado pactos éticos no digitales, no tradicionales, y tampoco los partidos los respetan. Y ha pasado, para citar Guate, que es donde yo vivo, pero ha pasado en N cantidad de países donde hemos tratado de generar incentivos positivos, ¿verdad? Para que los partidos, los candidatos y las candidatas pues jueguen con las reglas, digamos, razonablemente establecidas para las campañas electorales. Rápidamente lo segundo, sobre el tema de ciudadanías digitales. Yo creo que podemos debatir si podemos hablar de ciudadanías digitales, si amerita, digamos, ese concepto, pero lo que sí es un hecho es que el impacto de la digitalización en la forma en que se construyen las identidades personales y colectivas está ahí. Está teniendo un efecto. Si ustedes me permiten decirle, tenemos representaciones mucho más fluidas, ¿sí? Identidades, si ustedes quieren, múltiples. Los ciudadanos en el ámbito digital nos volvemos crecientemente esquizofrénicos, si me permiten utilizar esa expresión. Podemos ser abiertamente conservadores en algunas cosas y abiertamente progresistas en otras, y cambiar de opinión. No sé si me explico. Podemos estar vinculados a las luchas ambientales y a la vez formar parte del Opus Dei. Perdóneme, pero ocurre. Conozco 2 o 3 personas que tienen esas dobles
O podemos ser activos religiosamente y defender los derechos de la diversidad sexual. O podemos estar en contra o a favor del aborto y a la vez estar matriculado en un partido de derecha. No sé si me explico. Estamos en una época en donde, no sé si eso es a lo mejor lo que Bauman se refería con esta modernidad líquida, pero las identidades son mucho más fluidas. Pueden ser abiertamente contradictorias, y ser abiertamente contradictorio parece que está permitido. Y ahora se le permite a los políticos, ¿verdad? Ahora los políticos también pueden decir una cosa un día, otra cosa otro día y otra cosa otro día, y dependiendo del volumen del caudillismo y del prestigio social del individuo, del líder o de la líder, pues se le permite decir o desdecirse casi que de un día para otro, sea a través de redes sociales o de conferencias de prensa, como estamos viendo en algunos de nuestros países. Pero ese elemento plantea un desafío a la representación, y yo sé que Flavia y María le han metido mucha cabeza a este tema. Es un desafío cómo se estructuran las preferencias electorales, cómo representar sociedades cada vez más contradictorias o individuos abiertamente contradictorios o contradictorias en sus posiciones políticas, o que van mutando porque sus intereses son fluidos también en el tiempo. Y eso es mucho más fácil tratar de percibirlo a partir del análisis de datos y buscar responderlo desde la perspectiva de la fluidez con la que podemos responder en redes, que hacerlo a través de los medios convencionales de comunicación o a través de la política tradicional. Ahí me parece que tenemos un tema que tenemos que meterle más el diente, si me permiten usar una expresión así muy coloquial, para tratar de abordar hacia dónde se enrumba los desafíos de la representación política a partir de este tipo de impactos. Y eso, cierro aquí, pues demanda empezar a hablar de educación en el mundo digital, particularmente para los que somos migrantes. Algunos son migrantes más exitosos. Flavia es una migrante extraordinaria al mundo digital, ¿va? Es genial, ¿va? A otros nos cuesta pues mucho más, ¿va? Tengo que confesarlo. Hay otros que se les da de natural. Algunos políticos, presidentes, presidentas, pues están demostrando una habilidad natural. Es como si el celular fuera una parte activa de su cuerpo, ¿verdad? Lo hacen con una absoluta naturalidad. Pero requerimos educación digital no solo para prevenir los potenciales efectos de la desinformación y todos estos temas que ya hemos planteado, sino para abrir un debate sobre un tema que está empezando a aparecer recurrentemente, aunque lo he escuchado, lo confieso, más en Europa. Es el debate sobre la idea de soberanía digital. No la soberanía digital de la que habla el presidente chino, que está hablando, o sea, más de la capacidad de control, ¿verdad? Digamos, del control de la soberanía de su país y su influencia en el contexto del Internet, etcétera. No, soberanía digital tiene que ver con la capacidad que tengamos para tratar de conducir los efectos de la digitalización en la política y en la vida de las personas. Pasar de lo que algunos llaman el capitalismo de la vigilancia a una suerte de soberanía digital en la cual nosotros tratamos de encauzar los efectos moderadamente, limitadamente, pero por lo menos tenemos una conciencia de que tenemos que tener una acción más proactiva y no solo montarnos en la ola y en la dinámica inherente a las redes sociales para tratar de maximizar nuestros intereses específicos, sean de poder, de orden económico o de cualquier otro perfil de interés que tengamos. Gracias. Mil gracias, Eduardo. Te dejaríamos hablando muchísimo más, igual que a Geo y a Naida, pero ya estamos en tiempo, así que Mario, cariño, tienes la voz por unos minutos con tu capacidad para sintetizar. Trataré de ser breve. Bueno, hay dos ámbitos de preguntas, como bien decía Flavia. Por un lado, algunas notas que tomé respecto a autorregulación, sí, muchas. El límite de compartir en cantidad de WhatsApp, producto de la elección brasilera, es un ejemplo interesante. El límite de Twitter para permitir publicidad política. La visibilidad que exige Facebook para la pauta publicitaria que demuestra inversor y cantidad de la inversión son ejemplos interesantes, ¿sí? Pero luego hay un montón de cosas que evidentemente ni el propio medio digital autorregulándose, ni las propias organizaciones electorales regulando, controlando, pueden de alguna manera desentrañar, ¿no? Uno, el fenómeno de las microinversiones. Es fácilmente visible una inversión sobre una persona, pero es invisible las microinversiones en un ecosistema digital amplio. Segundo, la inversión en granjas. Yo puedo tener la perfección total, pero absolutamente total de mis redes, pero puedo invertir en granjas de trolls y de bots a niveles, yo diría, planetarios, porque así sucede, particularmente en México, ¿sí? Particularmente en México. Ustedes saben que
uno de los países que mayor cantidad de tendencias mundiales genera es México. México, India, Rusia, son 3 ejemplos interesantes de generadores de tendencia, donde hay de verdad mucho movimiento subterráneo en esa inversión. Pero hace poco recuerdo a mi amiga Iria Puyosa, cuando analizaba una elección en Ecuador, y nos decía que demostró un mismo día que 2 tendencias del oficialismo y de la oposición en Ecuador se gestaron desde cuentas fake hechas en Argentina. O es muy potente la capacidad de propalación de las cuentas de Argentina, o realmente la falta de ética en Argentina es total. Pero sea, lo que quiero decir es cómo externamente se puede intervenir en la política doméstica de otro país, ¿no? O, por ejemplo, uno de los ejercicios más interesantes de lo que llaman cortafuegos, que es una cantidad infinita de ejércitos de trolls y bots sobre hashtag dominantes para quitarle el sentido, se ha dado históricamente en México, ¿no? El caso de Ayotzinapa quizás es uno de los ejemplos más importantes del mundo, porque pocas veces una tendencia estuvo más de 30 días activo como tendencia mundial, pero digo, ahí también funciona esto que es muy difícil de revertir. Ustedes recuerden el promedio que se había hecho en México. 1000 personas contratadas que trabajan 40 trolls cada uno, hacen que 40.000 cuentas dominantes sobre un tema de modo constante y continuo todos los días son capaces de generar una tendencia artificial, y vaya si lo saben, ¿sí? El segundo elemento es lo que corresponde a un debate sobre la hiperpersonalización. La verdad que es un tema que vengo trabajando y escribiendo hace años, y yo le llamo eso, no personalización, sino hiperpersonalización, porque la política fue siempre personalizada, pero básicamente ahora son candidatos con o sin partidos, candidatos con o sin instituciones, candidatos que de hecho aún encontrándose con cierto nivel institucional, lo fuerzan, acomodan o hacen crujir esa institucionalidad a su propio beneficio y a su gusto, ¿no? Y esto es lo que se denomina hiperpersonalización. Con Natalia Uruguete pude realizar en un ciclo electoral en toda América Latina, en los 18 países de la región, cuánto pesaba en los spots publicitarios, analizando 10 spots de cada una de las fuerzas que ganó o que perdió, primera o segunda, y salvo en México y en Chile, que también incorporamos una tercera. Entonces analizamos 38 campañas electorales presidenciales, y esto es fabuloso. Solamente el 20% del contenido electoral publicitario hecho por los partidos es de corte programático, es decir, cuando en algún manual describíamos una campaña electoral como la futura agenda de políticas públicas por venir, hoy es una farsa. El concepto de campaña electoral en tanto generador de propuestas es una dimensión arqueológica, pretérita, ¿sí? Que no tiene sentido pensarla hoy. O como The Annenberg School of Communication en Pensilvania, cuando en su estudio seriado a través de años demostraba que más del 88% promedio en demócratas, ¿sí? Y más del 90 y tanto % en republicanos era de tipo negativo. Entonces, fíjense, hiperpersonalización, ausencia de política como tal, mucha negatividad dominante, y en todo caso, si se bajase en algún lugar, Uruguay es un ejemplo de esto, los niveles de personalización, lo que deviene como contrasentido no es más institucionalidad partidaria como oferta, sino preferentemente articulación movimentística. Bolivia, sí bien digo, y también Chile hace días demostró esto, ¿no? Que son militancias en torno a causas o demandas concretas, pero no la vuelta a una institucionalidad sostenida desde los partidos políticos. Y por último, me quedo con esto y cierro. Creo que asistimos a un fenómeno de campañas electorales de fractura expuesta, donde de alguna manera lo que se pone en juego es la otredad, porque antes la otredad era un elemento que consideraba para dialogar, aunque más no sea con total oposición en un proceso electoral, y hoy son más bien monólogos antes que un fenómeno de otredad, porque la otredad implica cierto nivel de interacción, cierto nivel de respeto para con el otro o con la otra, mientras que hoy la otredad está subsumida simplemente a la condición de ser humillada, de ser pisoteada, de ser pisada una vez que esto se ha caído. La otredad solo sirve para ser denigrada, y por lo tanto este es el fenómeno de radicalización más potente que trae esta idea de hiperpersonalización. Millones de gracias, Mario. Estamos ya en el cierre. Gracias, Eduardo, Georgina, Naida. Gracias, María. Te doy la voz y con esto cerramos. Pues en realidad nada más para cerrar, les agradecemos muchísimo, por supuesto, a ustedes 4, a Auriel Altamirano, que siempre nos acompaña y nos apoya, a todo el equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y por supuesto a todos ustedes que nos siguieron a través de Facebook en esta
interesantísima conversación que nos deja, creo que muy picados a todos para poder profundizar en estos temas. Gracias, Georgina, gracias, Naida, gracias, Eduardo, gracias, Mario, y por supuesto, Flavia, un placer siempre trabajar contigo. Igual.